Cristo puede cuidarme a mí. Él puede, yo sé que Cristo puede, yo sé que Cristo puede cuidarme a mí. Sanó a los enfermos, a los cautivos libertó, sobre el mar anduvo y a los muertos vida dio. Él puede, yo sé que Cristo puede, yo sé que Cristo puede cuidarme a mí. Amén. Y vamos a cantar otro corito, las promesas del Señor mías son. Las promesas del Señor mías son, las promesas del Señor mías son. En la Biblia yo las leo y sé, las promesas del Señor mías son. Amén. Muchas gracias, Ariel. Estaba hablando y estaba silenciada. Vamos a seguir entonces con nuestra unidad de la escuela bíblica, de la escuela dominical, perdón. Y vamos a hablar un poquito de lo en que estábamos en Abraham. Y recordando de que Dios le hizo una promesa. Por eso cantamos las promesas del Señor mías son, ¿no es cierto? Vimos que dejó Abraham todo para obedecer a Dios y que Dios cuidó el matrimonio de Abraham y Sarai en este tiempo para que esta promesa se cumpliera, que en el fondo que de ellos iba a venir el Salvador. Le cambia después los nombres, ¿no es cierto? Ya no eran Abraham y Sarai, pasan a ser Abraham y Sara. Les da la señal del pacto, ¿no es cierto?, que es la circuncisión. Vimos también la destrucción de Sodoma y Gomorra. Vimos que Dios nuevamente cuida el matrimonio de ellos dos. Primero, la primera ocasión lo vimos que fue en Egipto, luego lo vimos en la tierra de los filisteos, ¿no es cierto?, con Abimelech. Vimos el nacimiento de Ismael y vimos también antes la separación con Lot, ¿no es cierto? Y este es el mapa. Hemos visto siempre, nunca sé si se me ve la flechita, pero siempre hemos visto más o menos que Abraham se mueve por acá, por Hebrón, por Mamre. Vimos también Sodoma, ¿no es cierto?, que estaba acá abajito. Y hoy día vamos a ver, la semana pasada vimos que estuvo acá en Gerar, como dice acá, pero es Gerar. Y hoy día vamos a ver algo acá en Berseba, ya acá abajito, no sé si lo ven. Berseba, la zona sur de Canaán. Vamos a buscar en la lectura bíblica en Gálatas, capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 6 al 14. Y la idea es que estén bien atentos a lo que vamos a leer en la lectura bíblica. Va a estar también, va a estar acá proyectado en sus pantallas. Y le quiero pedir al pastor, por favor, si es que puede leer. Bien. Dice así la palabra del Señor. Ay, perdón, tenía Efesios, Gálatas. Como Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia. Sabéis, por tanto, que los que son de fe, los tales son hijos de Abraham. Y viendo antes la Escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, evangelizó antes a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Luego, los de la fe son benditos con el creyente Abraham,
porque todos los que son de las obras de la ley están bajo de maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Por cuanto por la ley ninguno se justifica para con Dios, queda manifiesto que el justo por la fe vivirá. La ley también no es de la fe, sino el hombre que los hiciere vivirá en ellos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito cualquiera que es colgado en madero, para que la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles en Cristo Jesús, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Amén. Muchas gracias. Quedamos la semana pasada en Génesis 20 y hoy día vamos a ver esta lección que dice Dios cumple sus promesas. Yo creo que es una frase que he dicho bastante durante todas las clases y creo que hasta parezco un poquito disco rayado, pero es cierto, Dios cumple sus promesas y hoy día vamos a ver uno de los cumplimientos de su promesa. Y en el fondo vamos a ver acá el nacimiento del heredero, del verdadero heredero. Quedamos, como les dije la semana pasada en Génesis 20, ahora nos toca Génesis 21 y tener claro que Abraham ya tenía un hijo, ¿no es cierto? Era Ismael, pero de él no iba a ser llamado, no iba a ser, él no era el heredero prometido, por así decirlo, de él no iba a venir el Salvador, de él no iba a venir Jesús. Y como les habían dicho previamente los varones, los varones que le anunciaron después la destrucción de Sodoma y Gomorra, le dijeron que en un año iba a tener al hijo prometido, ¿no es cierto? Y nació al año como Dios lo había dicho, porque Dios cumple sus promesas y le dijo que en un año iba a nacer, nace. Y esto fue un milagro, ¿ya? Nosotros muchas veces decimos, ya es normal que nazcan niños, pero no es normal en este caso, ¿no es cierto? Ellos eran una familia de viejos, ¿no es cierto? Y no de una forma peyorativa decir viejos, sino que eran literalmente viejos, eran ancianos, ¿no es cierto? Em, Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90 años. Imagínense, 90 años, imagínense las que son mamás acá, tener un hijo a los 90 años. Es imposible, ¿no es cierto? Es imposible. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen un cierto periodo de edad fértil, ¿no es cierto? Y algunas son hasta los 50 y tanto, otras incluso menos, 40. Entonces, esto desde ese punto de vista biológico fue un milagro, ¿no es cierto? Y esto también, el nacimiento del hijo de Abraham, es una señal ya del que había de venir, ya una sombra. ¿Por qué? Porque qué más milagroso que el nacimiento de Jesús, ¿no es cierto? Que nació de una virgen, ¿no es cierto? Y que fue concebido por el Espíritu Santo. Isaac, ¿no es cierto?, fue nombrado también como Dios le había dicho a Abraham que fuese nombrado, que significaba risa, y como había dicho también Dios, y esta señal del pacto que era para la familia de Abraham, ¿no es cierto?, lo circuncidó, como Dios había dicho, para al octavo día, ¿no es cierto?, a Isaac, cumpliendo así la señal del pacto, ¿no es cierto?, la señal de este pacto entre Abraham y Dios. Vemos que este es, no se ve entero, pero dice menospreciado. Vamos a ver por qué es menospreciado este heredero, ¿ya?
en el Medio Oriente se celebraba una fiesta que era la fiesta del destete. Ya en el fondo era cuando el niño dejaba de tomar pecho, ¿ya? Era bien común que se hiciera una fiesta, una celebración por esto, y la Biblia no dice qué edad específica, ¿ya? Pero era aproximadamente mínimo 3 años tenía el niño, ¿ya? Así que para que más o menos nos ubiquemos en la edad mínimo, 3 años. ¿Y qué pasó? Acá viene esto, que Ismael se burló de Isaac. Ya, todos tenemos hermanos y los que tenemos hermanos podemos saber de que es bien común esto, ¿no es cierto? De que tus hermanos te hagan burla. ¿Quién no le ha hecho burla a un hermano, no es cierto? ¿Quién no ha jugueteado con un hermano o a un familiar, no es cierto? No es algo así tan terrible, podríamos decirlo, pero en este contexto quería decir hartas cosas. En el fondo revelaba una envidia quizás y un desprecio de Ismael, no solamente hacia Isaac, sino hacia, hacia la voluntad de Dios, ¿ya? Porque la voluntad de Dios era de que Isaac fuese el heredero, ¿no es cierto? Y no por algo material de que él se iba a llevar las riquezas de su padre, no, sino que en el fondo de su descendencia iba a venir Jesús mismo. Pero quizás Ismael, al burlarse de Isaac, era como menospreciar incluso al mismo Dios. Ya, incluso a Sara le pareció terrible esto. Y aparte recuerden que antes su mamá, Agar, había caído en lo mismo. Recuerden que Agar se burlaba de Sara porque había quedado embarazada, ¿se acuerdan? Y ahí Sara también como que ahí la empezó a castigar, por así decirlo, y ahí es cuando Agar se va y pasa todo este asunto de, de Agar en el desierto. Y acá vemos que se repite esta actitud con Ismael. em, quizás, quizás vio la costumbre en su madre, ¿no es cierto? No, no lo sabemos, pero vemos que a Sara le pareció horrible esto y vemos que, ¿por qué? Porque en el fondo era una demostración de que rechazaba inclinarse a la voluntad de Dios. Y Sara en el fondo se indigna y le dice a Abraham que los despache, que los eche. Y Abraham quedó así impactado igual porque era su hijo, Ismael era su hijo, entonces, ¿cómo lo iba a echar? Pero Dios le dice, la voluntad de Sara también era la voluntad de Dios. Dios le dice a Abraham, hazle caso a tu mujer y despáchalos, échalos. Em, y Dios confirma la petición de Sara. En el fondo, Dios le dice a Abraham que no te parezca tan terrible, hazlo, porque mis planes son distintos, yo ya no quiero que Ismael esté ahí, ¿ya? ¿Qué pasó? Vemos el cuidado de Dios a pesar o sea, el cuidado de Dios con Agar e Ismael a pesar de este acontecimiento, porque recordemos que previamente, cuando Agar estuvo en el desierto la vez anterior y vio a Jesús, ¿no es cierto? Se le fue dicho de que de Ismael iban a venir 12 príncipes. Entonces Dios no iba a dejar su promesa al aire, ¿no es cierto? Dios cuando promete algo lo cumple, lo hemos visto. Entonces vemos que el cuidado de Dios se extiende y Agar e Ismael fueron despachados, ¿no es cierto? Se les dio agua, comida, pero caminaron errantes por el desierto de Berseba, donde les dije que íbamos a hablar hoy día en la zona sur. ¿Y qué pasó? Obviamente un desierto. Los que conocen el clima desértico pueden saber cómo es un desierto, es bastante crudo. ¿Y qué pasó? Empezó a escasear el agua. En ese tiempo era común cavar pozos
y encontrarlos a medida del camino, ya para que el caminante no tuviera que cargar, recordando de que en este tiempo no habían autos, no habían otros medios de transporte, generalmente la gente caminaba. Entonces, imagínense cargar con el agua que se iban a beber en un viaje largo, era imposible. Entonces, por eso ellos viajaban por, o sea, los caminos que ellos tenían para recorrer ciertas distancias habían pozos. Entonces, las personas iban durante el camino rellenando sus cueros. Generalmente ocupaban unas bolsas de cuero como los guateros que hay de estos de estos de plástico, en el fondo eran como de cuero. Entonces, ¿qué pasó? El agua empezó a escasear y ya no había agua. ¿Qué pasó? Que nosotros estamos compuestos, yo creo que a los niños también se lo han enseñado en el colegio, la mayoría por agua, ¿no es cierto? Nosotros somos dentro de nuestros compuestos, componentes, tenemos un alto porcentaje de agua. Sin agua nosotros nos morimos, ¿no es cierto? Nos deshidratamos, nos enfermamos. ¿Qué pasó? Se empezaron a deshidratar y obviamente con todos los problemas que trae la deshidratación. Alguna vez alguien estaba, yo creo que más de alguna vez alguien estaba deshidratado acá y uno se siente muy mal, ¿no es cierto? Tienen que inyectarle a la vena, de hecho, ahí un suerito. Y, y yo creo que eh, nunca ha llegado a un extremo nuestra deshidratación, pero cuando llega al extremo la gente pierde el conocimiento y muere rapidito. Entonces esto estaba pasando con ellos y Agar realmente no podía ver a su hijo sufrir y lo dejó en un arbusto ahí y ella se fue a llorar pensando de que se iba a morir su hijo. Imagínense esta situación de una madre con su hijo caminando sin encontrar agua, viendo a su hijo sufrir, así que lo dejó ahí. ¿Y qué pasó? Luego vino una cristofanía nuevamente, recordando este concepto, y Jesús mismo se le aparece a esta mujer, a Agar, y, y en el fondo le dice que escuchó el llanto de su hijo y Dios tuvo cuidado de Ismael, se le aparece y en el fondo esto también es una demostración de que yo les dije la otra vez que de Ismael nacieron pueblos que después eran contrarios a el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Que es el pueblo que viene después de Isaac, ¿no es cierto? Vamos a verlo más adelante. Isaac tiene un hijo, luego que se llama Jacob y Dios le cambia el nombre a Israel y de ahí se forma el pueblo de Israel. Eh, pero acá también Dios estaba demostrando de que Dios no solamente vino por su pueblo, por Israel, sino que vino por todo el mundo, por todas las naciones. Ya Dios no solamente em, tenía a Israel en mente, ya nosotros estábamos en la mente de Dios desde la eternidad. Y vemos que Dios tiene el cuidado de todos, ¿no es cierto? Si bien tenía este pueblo escogido para ser un reflejo de Dios en la tierra, no quiere decir que solamente por ellos vino, ya, porque Dios actualmente, yo no soy judía, yo creo que acá ninguno de ustedes tiene sangre israelita, eh, y Dios igual pagó por nosotros. ¿Y qué pasó? Dios abrió los ojos de Agar y vio la fuente de agua que estaba ahí mismo, donde ella estaba. Vemos que quizá en su desesperación, en su angustia, eh, en su preocupación, quizá estaba ensimismada, no pudo ver la fuente de agua, pero vio luego que Dios le abrió los ojos. Y esto también es una representación de esto, que el Espíritu Santo es el que abre nuestros ojos en la salvación. A veces las personas, muchas veces, no sé si después alguien pueda dar el testimonio de esto, pero muchas veces las personas se les presenta el Evangelio una, otra vez, se saben hasta el Evangelio de memoria, saben
no sé, que Cristo murió por sus pecados, etcétera, 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 pero no lo entienden, no lo aceptan, Dios no les abre sus corazones y a pesar de tenerlos ahí mismo, no les hace sentido, ¿ya? Y vemos que en el fondo acá, en este punto es donde vemos que la salvación no tiene ninguna incidencia en el hombre, ¿ya? Todo viene de Dios, porque el hombre no cree por su inteligencia, el hombre no cree por su propia fe, el hombre no cree porque se le fue explicado de tal forma que entendió, sino que en el fondo el hombre puede llegar a creer en Dios porque Dios mismo le abrió los ojos, porque Dios mismo obró en esa persona un milagro, porque nosotros estábamos ciegos, ciegos espiritualmente, muertos espiritualmente, pero Dios nos cambia nuestro corazón. Teníamos uno de piedra y nos cambia por uno de carne. Y eso es obra de Dios, no hay ningún mérito en nosotros. Entonces vemos de que si es que Dios no nos abre nuestros corazones, no nos abre nuestros ojos espirituales, nosotros no podemos em, entender la salvación y comprenderla y poder ser salvos. Em, Vemos que las personas en pecado, en su estado natural, son naturalmente ciegas, ¿ya? Son naturalmente ciegas en un sentido espiritual, ¿no es cierto? Porque no pueden ver las cosas espirituales. Yo creo que cada uno de nosotros hemos compartido con personas y no pueden entender, por ejemplo, con personas que no son cristianas, no pueden entender cómo tanto el fanatismo de juntarse tanto, cómo el tanto leer la Biblia, cómo no hacer esto, cómo hacer esto otro. No entienden cosas espirituales, pero no porque no quieran, en el fondo es porque están ciegos, ¿no es cierto? No, sus ojos no han sido abiertos, por eso tampoco tenemos que ser tan duros con ellos porque Dios simplemente no ha querido salvarlos en ese momento. Pero nosotros tenemos que predicarles el Evangelio y rogarle al Señor que sea su voluntad salvarlos, porque en el fondo la salvación depende de Jehová, de Él es la salvación, no hay mérito humano. Y luego vemos que Ismael es salvado, ¿no es cierto? Encontraron agua, la representación de la vida, y bueno, luego él se casó más adelante, fue cazador en el desierto de Parán y se casó con una egipcia, ya se casó con una egipcia porque su madre era egipcia, ella se la escogió. Y acá vamos a ver lo otro que pasa en el capítulo 21, que Abimelech, ¿recuerdan a Abimelech, que era el rey de este lugar donde Abraham había ido, ¿no es cierto? Y había mentido diciendo que Sara era su hermana y no era su esposa, y que Abimelech quería tomar a Sara como su esposa, pero ¿no es cierto? Que vinieron enfermedades, ¿no es cierto? A su pueblo, a su casa, y Dios se le presentó en sueños, ¿no es cierto? Y le dijo, devuélvele a Sara, o sea, devuélvele a Abraham Sara porque ella es su esposa, no la toques porque yo tengo acá un plan para ellos, así que tienes que hacer esto y esto, ¿no es cierto? Pasó todo esto y vemos que Abimelech incluso fue esta persona que em, retó, amonestó, ¿no es cierto?, a Abraham, porque en el fondo le dijo, ¿cómo me puedes hacer esto si yo no actué de mala fe? Vemos que Abimelech quiere hacer un pacto. ¿Por qué? Porque vio Abimelech que Dios estaba con Abraham, ¿ya? Y mm, fue un poco quizás de conveniencia, ¿no es cierto? Bueno, sí, podríamos decir que fue de conveniencia porque Abimelech vio que Dios estaba con Abraham. ¿Qué significa esto? Que Abraham prosperaba, ¿no es cierto? Abraham se le había cumplido la promesa, que Abraham era rico, ¿no es cierto? Tenía muchas cosas y que él tenía como una bendición, tenía algo que convenía en el fondo estar cerca de él y convenía estar en amistad con él, ¿no es cierto? Uno no podía andar em,
en enemistad con Abraham no les convenía. ¿Por qué? Porque sabía que si estaba en un pacto con Abraham, o si es que estaba en amistad con Abraham, él podría ser engrandecido, ¿ya? Y temía también por su pueblo, porque si en el fondo estaba en enemistad con Abraham, Abraham podía seguir creciendo, y su pueblo podría ser destruido, ¿no es cierto? Podía ser em, extinguido por Abraham, incluso le podía pasar un montón de cosas. Quizás también Abimelech se enteró con Sodoma y Gomorra, no sé. Entonces, en el fondo, él reconocía que Abraham era el bendito de Dios. Era en el fondo la persona que estaba recibiendo bendiciones del mismo Dios. Entonces dijo, yo a este necesito ser su amigo, necesito estar en buenas con Abraham, necesito hacer un pacto con él. Em, Ahí Abraham hablaron algunos asuntos de unos pozos. Como le dije, en este tiempo, tener un pozo era en el fondo importantísimo, ya importantísimo, y era en el fondo una representación de poder en la tierra, ¿ya? Porque en el fondo, si es que yo ponía un pozo, era una representación, era como marcar territorio, ya como que mi presencia está en esta tierra, yo hice este pozo que va a servir para la, mm, el mantenimiento de las personas, etcétera. En el fondo era como una señal de poder incluso tener pozos. ¿Y qué había pasado? Abraham había tenido pozos, pero los habían destruido, los habían cerrado. Había pasado hartas cosas con los pozos, entonces aclararon unos asuntos con sus pozos y llegaron a un acuerdo. Ya, esto es lo que se ve en el capítulo 21, y a modo de resumen, lo que vemos, lo que aprendemos de esto es principalmente esto, que Dios cumple sus promesas, siempre las cumple em, en el tiempo que Él quiere, ¿no es cierto? Él dijo que en un año iba a pasar esto, y lo hizo, ¿no es cierto? Dios cumplió su promesa de que Abraham iba a tener una gran descendencia. Si bien si no lo vemos aún, tiene solamente un hijo, eh, vamos a ver que es como el inicio, ¿no es cierto? Por algo se parte, ¿no es cierto? Em, Dios ocupa también medios naturales, ¿no es cierto? Él no o sea, puede hacerlo porque Él es todopoderoso, pero no iba a hacer que las personas que se generaran en 2 años salieran 100 personas, tuviera 100 hijos, ¿no? ¿No es cierto? Dios ocupa medios naturales, ¿no es cierto? Nosotros vivimos en un mundo, pero también Dios obra milagros en este mundo natural, como el milagro de que una persona de 100 años y 90 años tuviesen un hijo, ¿no es cierto? Vemos que Isaac es el heredero prometido, no Ismael. De Isaac iba a venir la descendencia que iba a traer a Jesús, el Redentor. Vemos también esto importante, que Ismael no aceptó la voluntad de Dios. Lo podemos ver porque él se burló, ¿no es cierto? Se burló de Isaac y fue despachado. Eh, pero por eso vemos que a pesar de eso, Dios también tuvo cuidado de Ismael, porque Dios también había hecho una promesa a Ismael, que de él también iba a venir una gran descendencia, y iban a haber 12 príncipes de su descendencia. Vemos también que la salvación proviene 100% de Dios, está fuera de nosotros. Se refiere a de que en el fondo no hay nada en nosotros que nos haga ser salvos, ¿ya? Así que cuando pensemos de que Dios nos escogió porque en algún momento nosotros íbamos a creer, no, ya hay hermanos que creen eso, hay muchas denominaciones que creen eso, de que Dios nos escogió porque Él sabía que nosotros íbamos a creer. Y eso es un mérito, ya es un mérito. En el fondo yo quizá tenía más fe que el otro. Y no, Dios solamente nos escogió porque Él quiso, porque nos tuvo misericordia, no había nada bueno en nosotros.
Y Él es el que nos abre los ojos, al igual que le abrió los ojos a Agar para ver la salvación. Él es el que nos abre nuestro entendimiento, abre nuestra capacidad para poder entender la salvación, ¿ya? Porque si bien es sencilla, no todos la entienden. No todos la entienden porque Dios no a todos les ha abierto los ojos. Vemos que también, ahora en la última parte, vimos que Abimelech reconoció a Abraham como el bendito de Dios. Ya vio a Abraham que estaba recibiendo el beneficio de Dios, por eso quería hacer un pacto con él, ¿no es cierto? Para engrandecerse y también para no ser destruido. Vemos que muchas veces nosotros también manifestamos en nuestra vida ser benditos de Dios, ¿no es cierto? Muchas veces las personas quieren estar cerca de nosotros porque saben que tenemos comunión con Dios, y eso es un reflejo de nuestra comunión con Dios. Hemos visto en las clases anteriores que Abraham incluso era llamado amigo de Dios, imagínense, porque tenía una relación muy estrecha con Dios, muy íntima, como una amistad. Pero así es como reflejaba Abraham a Dios mismo incluso. Eh, pero la gente, las personas que no son cristianas, ven eso en nosotros, ven que somos benditos de Dios, o ven a una persona amargada, ven a una persona que todo el rato sufre, que todo el rato se queja, que todo el rato está, eh, ay, sí, quejándose de su vida, no estamos bien, o es una persona que está constantemente agradecida de Dios. No digo de que tiene que ser falsa nuestra alegría, para nada, pero el Señor, aún en los momentos de tristeza y de angustia, Él tiene promesas para nosotros. Y si nosotros estamos en una relación de amistad con Dios, en una relación de cercanía, esto se va a reflejar en nosotros, que a pesar de que estemos tristes en un momento muy malo, no va a haber desesperanza en nosotros, y la gente que no es cristiana va a ver eso en nosotros, y eso va a ser también de que un medio utilizado por Dios para que las personas también se interesen en el Evangelio. Así que tenemos que examinarnos, hermanos, cómo estamos viviendo nosotros actualmente, sobre todo ahora que todos estamos viviendo algo a nivel mundial, todos estamos en una pandemia, ¿no es cierto? ¿Cómo estamos viviendo la pandemia? Ya llevamos más de un año en esta situación, y yo entiendo de que quizás uno se tiene que adaptar, va viviendo quizás periodos em, más complicados, ¿no es cierto? Pero ya llevamos más de un año. ¿Y qué estamos demostrando al mundo nosotros? ¿Cuál es nuestra actitud frente a esto? ¿La gente nos está viendo a nosotros como los benditos de Dios? ¿O no está, quizás qué cosas están diciendo de nosotros? Así que tenemos que tener cuidado también con lo que reflejamos, porque con lo que reflejamos también podemos estar deshonrando a nuestro Dios. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario de lo que hablamos hoy? La próxima semana vamos a ver el capítulo 22 de Génesis para que lo lean. Se viene fuerte la próxima semana, así que para que estén preparándose. ¿Alguien tiene algo que decir? No los veo a todos. Si es que alguien quiere decir algo, se silencia. Con respecto a la lección, ¿no? Ya. Vamos a cantar entonces, Ariel, Abraham, ¿para dónde viajas? Abraham, ¿para dónde viajas? Donde Dios te guía. Y no sabes tu destino, Dios mis pasos guiará. Debes saber que el Padre su promesa cumplirá. Abraham creyó y tal mi Dios, pues confiaba en sus amigos.
oirá él tus palabras, oye una humilde voz. Debes saber que el Padre su promesa cumplirá. Abraham creyó y en calma vivió, pues confiaba en su amigo fiel. Abraham, ¿cuál será tu casa? Humilde será mi hogar. No deseas mejor morada, solo la que Dios me da. Debes saber que el Padre su promesa cumplirá. Abraham creyó y en calma vivió, pues confiaba en su amigo fiel. Amén. ¿Alguien tiene, hermanos, algún testimonio, alguna alabanza, petición de oración? Este es el momento. ¿Yo puedo dar testimonio, Andreita? ¿Sí? Bueno, quiero agradecer al Señor en primer lugar, porque una vez más el Señor muestra cómo contesta la oración de su pueblo de una manera maravillosa y a veces rápida, como es su voluntad. En el caso, ¿no es cierto?, que el hermano Eduardo Narváez, que yo les pedí la oración, que estaba en la UCI internado con COVID en Santiago. Él es un hermano, amigo que yo conozco desde mi juventud, y él estuvo, bueno, a punto de ser entubado, estuvo muy, muy mal, batiéndose entre la vida y la muerte. Y rápidamente se me avisó, así que apenas se me avisó, nos pusimos a orar aquí en nuestra iglesia, en Santiago, en distintos lugares. Y el Señor contesta de una manera maravillosa, hermano. Nuestro hermano fue enviado a su casa, después de haber estado en la UCI, fue enviado a su casa para su recuperación y ahora está recuperándose, no está bien totalmente, pero recuperándose después de haber estado muy mal. Y doy los agradecimientos a nombre de él también. Muy agradecido al Señor que el Señor le haya dado una oportunidad más de vida, porque él tiene varias enfermedades, aparte de la hipertensión, ¿no es cierto? Un poco de obesidad, problemas cardíacos, etc. Entonces, casi no sale con vida, ¿no es cierto?, en esta oportunidad. Pero el Señor dijo otra cosa. Y eso nos demuestra, ¿no es cierto?, que Dios, cuando quiere proteger a sus hijos, lo hace y nos resguarda, ¿no es cierto?, con su amor y su poder. Eso quería. Amén. Amén. Andrea, yo también quiero darle gracias al Señor por ayer puse en el WhatsApp de la iglesia que oráramos por el hijo de mi vecino, de mi vecina, y le doy gracias al Señor porque en la mañana le pregunté a mi vecina y está mucho mejor, gracias a Dios. Todavía está hospitalizado, sí, pero ya estabilizado. Él le dio un paro. Recordemos también que hace tiempo atrás estábamos orando en la iglesia por la familia, que a mis vecinos se le murió un hijo de esta misma situación. Así que ella estaba muy complicada, pero ahora gracias al Señor está mucho mejor. Digo las gracias a la vecina, que le diera las gracias a nuestros hermanos, al Señor también, y pidió que siguiéramos orando por él, por favor, por Michael Campuzano, por favor, hermanos. Eso sí. Amén. ¿Alguien más? Hermanita Andrea. ¿Sí? Hermanita, yo quiero primeramente darle gracias al Señor, después a ustedes por todas sus oraciones por mi hija. Resulta de que el viernes me llevaron para allá bueno, como una madre siempre quiere comprobar lo que le dicen sus hijos, me llevaron a su casa y comprobé que estaba mejor,
porque la voz por teléfono se sentía tan quejumbrosa que yo no podía creer. Pero como había pedido permiso para ir a hacerme la mamografía y la ecotomografía, me alcanzó el tiempo para que me llevaran a verla. Así que lo comprobé, le doy gracias al Señor por ello. Y bueno, sé que se está recuperando. Lentamente sí, porque podía caminar poco. Perjudicó las piernas, los brazos, en fin, pero ahora ya está mucho mejor y con mucho más ánimo. Y también me dijo que les diera las gracias y eso es, hermanita, las gracias que le doy al Señor y a sus oraciones. Y quisiera cantar un corito, ¿ya? Un corito que me aprendí hace poquito nomás, de los coritos que me manda la hermana Joana, ¿ya? El corito dice así: con pluma de oro escrito está, escrito está, escrito está. Con pluma de oro escrito está mi nombre más allá. Más allá, mi nombre escrito está. Más allá, mi nombre escrito está. Con pluma de oro escrito está mi nombre más allá. Amén. Gracias, hermanita. Amén. ¿Alguien más? Hola, Andrea, ¿se escucha? Buenas tardes. Se escucha. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, yo quiero primeramente darle gracias a Dios porque esta es mi tercera escuela dominical y como vos decías ahí en lo que estabas hablando del Padre Abraham, que las promesas del Señor se cumplen. Bueno, las promesas del Señor se cumplieron en mi vida porque, como ya les había contado antes, ya llevo un año alejada de toda mi vida pasada, que el Señor me abrió los ojos, que me hizo ver un mundo nuevo, una vida nueva en Cristo Jesús. Y hoy esta es mi tercera escuela dominical y agradezco al Señor por esto, porque de alguna manera puedo estar congregada, que era lo que yo siempre le pedía a Dios, que me hiciera volver a su camino, que pudiera compartir con hermanos, que pudiera escuchar testimonios, que pudiera ayudarme con testimonio de vida, porque era lo que yo sentía que el Señor tenía para mí, primeramente. Y segundo, que me abrió los ojos, que yo pude ver otro mundo, como decías vos, que el espíritu de una persona puede demostrar muchas más cosas que los demás no creen, que los que no son cristianos, que no son hijos de Dios, no pueden ver lo que nosotros podemos ver. O sea, todo el mundo a mí me pregunta, pero ¿cómo pudiste? ¿Pero cómo dejaste esto? ¿Pero cómo dejaste lo otro? ¿Pero cómo? Yo digo, es un milagro de Dios. Dios lo hizo, Dios cambió mi vida. Él me abrió los ojos y me hizo ver lo que en mi pasado yo no podía ver. Así que gracias a Dios por eso, gracias a la grande fe que tuvo mi madre siempre, porque yo sé que ella pedía mucho, oraba mucho y le pedía al pastor, a la hermana Clarita, en la iglesia, de que oraran por mí y para que el Señor me lo volviera a su camino. Así que muchas gracias a Dios por eso. Amén. Amén. Hermana, pero hermana, buenos días, la salud en el amor del Señor, igual agradecida de Dios, porque el Señor ha estado haciendo, bueno, su voluntad como Él quiere. Él es el que da la última palabra y mi esposo se encuentra bien, y ya le sacaron el examen PCR el viernes o jueves, creo, no, el viernes, pero no se sabe todavía el resultado. Pero yo sigo confiando en Dios que todo va a estar bien. Así que ya, bueno, mañana es el lunes, nueva semana que iniciamos, y ahí pues seguir confiando en Él nomás, y Él me decía antes de empezar la reunión, de que unos compañeros de Él están bien graves, muy graves. Y mire, pues le decía yo a Él, ¿ves cómo Dios te ama y Él te liberó de la gravedad? Porque él fuma mucho, mi marido fuma demasiado, y los bronquios, el bicho este que toma generalmente.
y los compañeros que están con él y están muy graves. Así es que orar por ellos, no me recuerdo el nombre, pero el Señor sabe quiénes son. Así es que, y agradecida por él, pues, mil veces agradecida que el Señor lo ha librado de este virus que es bien terrible. Así es que agradecida también de todas las oraciones, hermanita. Así Amén. es que, amén. Amén, hermana. ¿Alguien más? Andrea, yo, ¿Sí? bueno, quería saludar a los hermanos, darle gracias a Dios porque nos podemos conectar y podemos aprender de su palabra. Y también quería pedir la oración por mi salud. Esta semana, hace como 3 días atrás, me han empezado a brotar unos sarpullidos en todo el cuerpo y la verdad es que me tiene bastante preocupado. Son una especie como si fuera la varicela, no sé. Tiene bastante secreción y bueno, yo he estado visitando, tuve la oportunidad de conversar con un médico, no era especialista, así que él me recomendó que tomara una hora con un dermatólogo. Y bueno, eso. Solamente les pido que puedan orar por eso, para que el Señor me cuide en este proceso y poder salir pronto de esta cosa que me está saliendo. También quería, como familia, que nosotros queremos pedir la oración por el tío Carlos, ¿cierto? Que es el tío de Javiera. Él prontamente, mañana, le van a dar la fecha de la operación y bueno, orar también por su salud, también para que todos los temas administrativos que él está haciendo, porque está haciendo un convenio con alguna institución, me parece, y bueno, orar también por su salud. Eso, Andrea. Ok. Gracias. ¿Alguien más? Yo, hermana Andrea, ¿Sí? bueno, primeramente saludarles, darle gracias al Señor, ¿cierto?, por estar con ustedes. Quería darle gracias al Señor también porque estoy bien. Estuve una semana, bueno, un poco más de una semana bien complicada de salud. Gracias al Señor ahora ya estoy mejor. Pero también quería pedir la oración por mí, por mi salud. Como todos saben, soy crónica y no me puedo vacunar. La Andreita me había dicho algo, ¿cierto? Yo le había consultado a ella por el tema de las personas alérgicas y claro, sí están vacunando a las personas con alergia, pero justamente la alergia que yo tengo, bueno, muchas alergias, pero dentro de ella está, ¿cierto?, los famosos shocks de anafilaxia y justo yo sí he tenido muchos de ellos. Entonces consulté ya con un doctor solo por vía online porque no he podido ver presencial y él me dijo que no podía porque no sabía la reacción que mi cuerpo podía tener. Y igual me mandó también a la dermatóloga que yo veo para que viera eso, pero que él estaba seguro que no podía. Entonces por eso le pido a ustedes la oración por mí porque por lo que veo no voy a poder vacunarme y como tengo tanta, así como que a ratos soy medio pollito, como que me enfermo rápidamente, entonces igual me da un poquito de susto porque yo quería también vacunarme, como, aunque sabemos que el Señor todo depende de Él, pero como para tener un poquito como una tranquilidad quizás de tener la vacuna, quizás yo no la vaya a tener. Entonces por eso le pido las oraciones, hermanos, por mí, porque igual a veces me entra un poquito la preocupación, aunque no debiera de ser, pero como mi esposo está constantemente viajando, yendo, volviendo, entonces ahí donde nos asustamos un poquito. Eso quería pedirle, hermano. Eso, Andreita. Ya, hermana. Vamos a estar orando. ¿Alguien más? Andreita, ¿Sí? en primer lugar, gracias a Dios por poder conectarme y saludarlo a todos ustedes. Que tengan un lindo día domingo, el Día del Señor. Y yo quisiera, media delicadamente de salud,
quisiera en lugar darle las gracias a todos los hermanos que estuvieron preocupados por lo que le pasó a mi hija cuando estuvo acá y a los 2 días se incendió el departamento donde ella vivía. También darle las gracias por sus oraciones y que, bueno, por mí, que estoy en muchos exámenes, que tengo muchos problemas de tiroides y eso me tiene muy descompensada. Muchas cosas me están pasando. Entonces, fui a doctor, me hicieron exámenes, me lo repitieron el mismo día y ahora el miércoles tengo que ir a ver las eco, todas esas cosas que me tomaron y ojalá Dios quiera que salgan bien, porque creo que tengo nódulos en la tiroides y porque de repente estoy muy afónica. Y me dijo la doctora que podían ser nódulos, todo eso, entonces para descartar todo eso. Aparte de eso tengo problemas al hígado. Bueno, una serie de cosas que no se las voy a nombrar porque sería muy largo. Y solamente pedirle por eso y la oración por mi esposo, que también se pone afónico. Bueno, en este tiempo que estaba así encerrado, todo eso le ha afectado harto. Y también yo estaba enferma de una pierna que me he caído, me di 2 golpes y también estoy con kinesiólogo porque, aunque me he tenido que saltar sesiones por los permisos. Entonces, está un poco afectada por eso, pero gracias al Señor no lo encuentro nada grave mientras no sepa, pero tampoco yo confío en el Señor que Él me va a ayudar. Así que yo le pido por todo eso y por todos los hermanos que he visto, porque yo me conecto, pero no me veo, por todos los enfermos que están enfermos de la iglesia, he pedido por ellos y he estado orando para que los hermanos y todos en general, que salgamos pronto de todo esto, se aplaque un poco para volver a hacer una vida normal, porque incluso tanto estar en sombra, yo creo, también me mandaron a hacer unos remedios a Santiago, porque me encontraron las vitaminas B, D muy bajas. Entonces, por eso yo les pido y también por todos los hermanos. Gracias y que tengan un lindo día del Señor. Amén. Muchas gracias, hermana. ¿Alguien más? Hermana Andrea, buenos días. Les saludo en nombre del Señor y al resto de los hermanos también. Me alegro de verles un domingo más. Que el Señor ha sido con nosotros, ¿cierto? Poniendo la voluntad en nuestros corazones este día de poder congregarnos para seguir aprendiendo su palabra y recibir este alimento que es tan necesario para fortalecernos día a día, porque si no nos fortalecemos en Él, nuestra fe empieza a debilitarse, así que doy gracias a Dios por eso, también por mi familia. Y quiero pedir por mí para el martes, que ya el día que ha pasado tanto tiempo ya, parece que ya hace no sé cuántos meses ya que esperando, ¿cierto? Poder ir al médico para ver los resultados de mi biopsia, pero confiando en Dios y alegre por todo lo que el Señor nos da, porque pese a los achaques que podamos tener, igual el Señor nos fortalece en nuestras debilidades, así que a seguir orando, a seguir fortaleciéndonos en Dios, y como podíamos ver este milagro hermoso que el Señor obró, ¿cierto?, en el hermano Enrique, como en un par de horas el Señor le levantó, porque yo no leí en la noche, leí al otro día el celular, yo apago más o menos temprano el celular, entonces no lo alcancé a ver, y cuando lo prendí el otro día y veo el mensaje del pastor, yo al tiro me puse a orar, y siempre vengo a orar con mi mamita, me siento con ella a orar, y después al rato, las horas después, cuando leo, realmente uno se goza en el Señor cuando uno ve su mano obrando en sus hijos. Entonces no tenemos que desfallecer, y todos aquellos que tenemos alguna enfermedad, alguna cosa, tenemos que confiar en el Señor, que Él nos va a levantar. Y que si Él nos tiene aquí, es porque Él tiene algo preparado para que nosotros hagamos nuestra vida como cristianos. Así tenemos que seguir adelante, no desfallecer, y que los resultados que vengan, tomarlos como lo mejor que podamos humanamente hablando, porque igual uno a veces se decae un poquito, pero yo confío en el Señor, que todos aquellos que tenemos algún padecimiento, el Señor nos va a ayudar y nos va a sacar en el tiempo que Él tenga preparado para eso. Que tenemos que recordar que los tiempos de Dios no son los mismos que los del hombre, por lo tanto tenemos que confiar
y tener, como me decía mi viejita, mi tía que murió, que era mi otra mamá, paciencia. La plantita va creciendo lentito y si la cuidamos, esa plantita después va a dar flores hermosas. Entonces tenemos que tener paciencia, hermanos, porque a veces somos impacientes y queremos que Dios nos dé todo rápido, que su respuesta sea rápida. Y no es así. Yo he podido comprobarlo en mi vida. Yo antes era muy impaciente y dice, oh, el Señor no me contesta, pero ahora quizás ya cuando uno se va poniendo más viejo, va madurando más esta paciencia en la fe, y el Señor ahora me ha enseñado a esperar, me ha enseñado a tener paciencia para esperar los resultados de la oración que le elevamos a Dios. Así que orar por esto, ¿cierto? Que el Señor nos acompañe el martes a ver los resultados con el médico y también que nos cura de esta enfermedad que anda realmente desatada. Así que, y no solamente por mí, sino que por todos aquellos que tienen que salir a hacer algún trámite o salir a trabajar. Así que el Señor les bendiga en este día y nos vemos en la tarde. Que tengan una bonita tarde también. Amén. ¿Alguien más, hermanos? Ya. Si no, vamos a continuar con los cumpleaños. Buenas tardes, hermanos. Bueno, esta semana no hubieron cumpleaños, pero la próxima semana van a estar varios hermanos, ahí los avisan. El Señor les bendiga. Eso sería. Ok. Los avisos, pastor. Bien, bueno, hermanos, no olviden, como dijo nuestra hermana María Bruna, hoy día es el Día del Señor, ¿verdad? Así que a las 5 de la tarde, entonces, hagamos el esfuerzo de poder conectarnos y estar en el culto. Porque es importante estar en el culto en primer lugar, ¿no es cierto?, para el fortalecimiento propio, pero también para el fortalecimiento de todos nuestros hermanos. A mí me agrada cuando veo muchos hermanos y eso me fortalece más todavía. Y sé que a ustedes les pasa lo mismo. Y cuando falta alguien, ¿no es cierto?, porque me pasa a mí que yo los estoy contando todos. Y cuento cuántos hay y digo, falta tal hermano, falta tal hermano. Y eso en cierto modo produce a veces un poco de tristeza en nuestro corazón, que no estén todos nuestros hermanos. Así que les pido también que estén orando para que Dios nos dé la bendición de que en algún culto estemos todos conectados. Sería maravilloso, ¿no es cierto? Así que no olvidemos, hoy día a las 5 de la tarde tenemos nuestro culto que hoy reunirá a 3 iglesias, ¿no es cierto? Como es el Villarríos, nuestra iglesia y la iglesia de Vallenar también. Así que les invito a participar hoy día. Hermanos, la semana que comenzamos ya mañana, el día jueves, el culto lo suspenderemos. ¿Por qué? Porque a las 8 de la tarde se realizará el culto de inauguración del Congreso de Semana Santa. ¿Ya? Entonces, el jueves nos conectaremos al Congreso de Semana Santa. ¿Ya? No tendremos nuestro culto de testimonio y oración a las 7, sino que a las 8 nos conectaremos al Congreso de Semana Santa, al culto de inauguración. Me salté el miércoles. El miércoles la Sociedad Femenina a las 5:30 de la tarde, así que no lo olviden. ¿Ya? Miércoles, 5:30 de la tarde, todas nuestras hermanas deberán estar conectadas. Ese es el deber de ustedes, ¿ya? Se los digo delante del Señor. Así que no se enojen. Ya, no olviden, conéctense ahí con la Sociedad Femenina. Ese es su espacio, mis hermanas. Bueno, el día viernes, el Congreso comienza a las 10:30 con un culto, ¿no es cierto?, y un estudio que lleva por nombre el arrebatamiento de la iglesia y las señales que la preceden. ¿Ya? Un tema bastante interesante para que todos estemos a las 10:30 de la mañana el jueves, ¿ya? Perdón, el viernes. Viernes, 10:30 de la mañana comienza el Congreso. Habrán 3 actividades. A las 10:30 que habrá ese estudio, ¿no es cierto?, para todos nuestros adultos, pero también habrá actividades para niños. Así que los niños que están ahí presentes también pueden estar
presentes en el Congreso de Semana Santa. Se ha pensado en ellos también. A las 10:30 les dije, luego a las 15 horas, a las 3 de la tarde, y a las 7 de la tarde será la última actividad del viernes. El sábado también, a las 10:30, a las 3, y el culto de clausura del Congreso será a las 7 de la tarde del día sábado, ¿ya? Para que lo tengamos presente. Yo voy a volver a enviar, ¿no es cierto?, las actividades al WhatsApp. La voy a publicar también ahí en el Facebook de la iglesia para que todos sepamos las actividades y los temas y a las horas que se van a realizar. Bien, y quiero pedirles también, y este es el último aviso, que se estén preparando para que el 1 de abril ya comencemos la lectura del Nuevo Testamento en 5 meses. ¿Ya? Vamos a comenzar este plan de lectura del Nuevo Testamento, que es más liviano que el anterior que teníamos, ¿verdad? Que son aproximadamente 2 capítulos diarios. Y leyendo 2 capítulos diarios, el Nuevo Testamento lo vamos a leer en poco menos de 5 meses. ¿Ya? Así que yo les invito a estar preparados para que el 1 de abril partamos, ¿no es cierto?, con este nuevo plan de lectura de la palabra del Señor. Eso sería. Hermana Andrea. ¿Sí? Disculpe, que me olvidaba de una oración. Quería pedir... ¿Se puede? ¿Sí? Quería pedir oración por Luciano y por Marian, que ellos hoy día tenían vuelo de regreso, y ayer nomás ¿cómo se llama? Le cancelaron uno de los vuelos, entonces tienen que esperar que se lo reprogramen para dentro de estos días, así que esperar al Señor que pueda ser pronto, porque igual tienen que ellos venirse. Luciano entra a clase y todas esas cosas. Por favor. Ok, lo voy a poner. ¿Alguien más le quedó un aviso o alguna petición de oración? Ya. Vamos a tener el informe. Pastor, si me ayuda a contar. Los conté ya, pero me falta la hermana Soledad. ¿Está sola? Una, sí. ¿Cuánto? 29. Ya. 29 entonces. Mami, si lo anotas, por qué. Ya. Vamos entonces a tener un periodo de oración y le pido a la hermana Angélica si es que puede orar por los siguientes motivos. Por Michael Campuzano, que es el hijo de la vecina de nosotros. Por los compañeros del esposo de la hermana Lucía, ya que estaban enfermos. Y por la salud de Cristian, por favor. Oremos, hermano. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, porque podemos orar a usted. Primeramente, Señor, pedirle por nuestro hermano Cristian, Señor. Usted sabe las dificultades de salud que él ha tenido, Señor. Le pido, Señor, que usted le ayude, Señor, a encontrar un dermatólogo, Señor, que le pueda ayudar. Usted ponga las manos en la mano del médico, Señor, para que pueda entender, Señor, de qué viene, Señor, su alergia. Le pido, Señor, que usted le ayude, que provea por los medios, Señor, también, para que le dé paz a su corazón. También quiero pedirle, Señor, por los compañeros de trabajo de nuestra hermana Lucía. Ellos están graves, Señor, están mal con esta enfermedad del COVID, Señor. Le pido, Señor, primeramente, Señor, para que ellos puedan conocerle, Señor, por la salvación de sus almas, Señor. Y también por el esposo de nuestra hermana, Señor, que vea, Señor, la mano poderosa, Señor, suya, que ha sido protegiéndolo, Señor, de esta enfermedad. Le pido, Señor, por los resultados del COVID, Señor, que sea lo que sea, Señor, que ponga paz en el corazón de nuestra hermana, Señor, que supla las necesidades que podrían tener, Señor, y que cuide, Señor, del esposo de nuestra hermana.
También, Señor, te quiero pedir por los vecinos, por el vecino, Señor, de nuestra hermana María, Señor. Él también está mal, Señor, en el hospital. Le pido, Señor, que esté primeramente, Señor, para su corazón, Señor, que él pueda arrepentirse, Señor, de sus pecados, Señor, y que también les ayude a nuestra hermana, Señor, a hablarle cada día más, Señor, de usted y mostrarle, Señor, el amor, Señor, que usted refleja en nuestra hermana. Padre Santo, le pido, Señor, que nos ayude a cada uno de nosotros también, Señor, a tener estos motivos, Señor, de oración. Se lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le pido a la hermana María Gallardo si es que puede orar por Carlos, el tío de la Javiera, por su operación, ¿no es cierto?, que le van a agendar luego, por la salud también de nuestra hermana Leida, que sobre todo por el COVID, ¿no es cierto?, sus alergias, y también por la salud de la hermana María Bruna y esposo. Amén. Oremos, hermano. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te doy, Señor, por este nuevo día de vida que tú nos das, Señor. Te ruego, Padre Santo, que tú perdones todos nuestros pecados, Señor. Padre Celestial, te ruego en este momento, Señor, por la salud, Señor, el tío de nuestra hermana Javier, Señor, y pronto, Señor, lo van a operar con los médicos, Padre Santo. Con él también, Señor, provee todos los medios, Señor, para que él tenga esa tranquilidad, Señor, y sobre todo, mi Dios amado, que confíe en ti, Señor, que pronto va a quedar bien según tu voluntad, mi Dios. Padre Santo, dale la tranquilidad también a su madre, Señor, a nuestra hermana Martita, Señor, que tú harás con él según tu voluntad, mi Dios. Padre Celestial, también te ruego, mi Dios amado, por nuestra hermana María Bruna y su esposo, Señor. Tú conoces, Señor, sus enfermedades, Padre Santo. Ayúdales cada día, Señor, que ellos cada día se aferren a ti, Señor, que su fe no decaiga, Padre Santo. Sabemos, Padre Celestial, que tú eres nuestro amparo, Señor, nuestra roca, nuestro auxilio, Señor. Ayúdales, Señor, Padre amado, para que ellos puedan estar tranquilos, Señor, en este tiempo, Señor, que no pueden salir, no pueden ver médicos, Señor. Te ruego, Padre Santo, que tú pongas tu mano sanadora sobre ellos, Señor, y les fortalezcas día a día. También te ruego, mi Dios, por nuestra hermana Leida, Señor. Sabemos que tiene problemas de salud, Señor. Si tú es tu voluntad, Señor, que la puedan vacunar sobre estos bichos, Señor, que así sea, Señor, pero sobre todo, mi Dios amado, dale la tranquilidad a nuestra hermana, que tú te cuidarás de todo peligro, Señor. Padre Celestial, ayúdale, Señor, a mis hermanos a que estén tranquilos, Señor. Dale esa tranquilidad que solo tú nos das, Señor. Esa paz a nuestros corazones, sabiendo, Señor, que tú harás lo mejor en nuestra vida. Padre Santo, Padre amado, todo lo ruego por Jesús, mi Salvador. Amén. Amén. Y para finalizar, le pido a nuestra, a ver, no está, entonces a nuestro hermano Leo, si puede orar para finalizar por nuestra hermana Soledad y familia, también por el viaje misionero y por el viaje de regreso de Luciana y Marian, por favor, para finalizar también. Padre nuestro, primeramente te ruego el perdón de todos nuestros pecados, para que nuestra oración no tenga impedimento delante de ti. Quiero agradecer, mi Señor, que nos hayas permitido congregarnos en este día, mi Señor, como a ti te agrada. Te ruego, Señor, por las peticiones que han sido nombradas, mi Señor, por el viaje de regreso de nuestro hermano Luciano, su esposa María, su bebé. Te ruego, Señor, que puedan reprogramar el viaje,
que sea a un buen horario, mi Señor, porque están viajando con un bebé. Te ruego, Padre Celestial, que tú los traigas con bien. También te pido, mi Señor, que le proveas en su hogar, trabajo y todo lo necesario para la vida. Señor, te quiero pedir por la salud de mi hermana Soledad. Te ruego, Padre Celestial, que este día martes tenga buenas noticias, mi Señor. Te pido que tú llenes de paz su corazón, de confianza. Te pido, Padre, que también tu palabra entre en el corazón de su hija para que ella pueda estar tranquila y agradecida de ti, porque sabemos que nuestros hijos también están en una promesa. Te ruego, Padre Celestial, que tú le des la salvación a su hija. Padre Celestial, también te quiero pedir de manera especial por el viaje misionero de los jóvenes de las iglesias de este país, mi Señor, del presbiterio, que van a viajar a un lugar lejano a llevar tu palabra, cumpliendo así, mi Señor, con tu mandato. Te ruego, Padre, que tú proveas, mi Señor, todos los medios y principalmente, mi Señor, que seas tú otorgando sabiduría y que pongas tus palabras en sus labios para que puedan entregar la santa verdad del Evangelio como a ti te agrada, que no haya idea humana, sino solamente tu palabra. Te ruego, Señor, que este viaje tenga mucho fruto, muchas almas que sean salvadas, para que pronto estén los números, mi Señor, de los salvados que tú has estimado, Padre Celestial, para la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Ahora te ruego que tú nos despidas, que tengamos un buen día, Padre. Te quiero pedir de manera especial por la predicación de tu palabra en esta tarde, que seas tú hablando a través de tu siervo, que tú dirijas, mi Señor, las oraciones, que tú dirijas los cánticos, que tú dirijas, mi Señor, todo lo que se haga en el culto solemne. Y te ruego que pongas el deseo en el corazón de tus hijos de querer acercarse, mi Señor, a este culto para oír consejos, para ser enseñado, para ser fortalecido, quizás reprendido. Mi Señor, te pido que tu palabra no vuelva vacía, como lo dice tu promesa. Te ruego, Señor, que tú bendigas a todo tu pueblo. En el nombre del Señor Jesús, mi Salvador. Amén. Amén. Para finalizar, vamos a cantar el corito Brillando y Luchando. Brillando y luchando por Cristo el Señor, velando y orando, soldado siempre amando y amando.